Estos son los 7 errores más comunes cuando hablamos español. Y es que en muchas ocasiones nos han corregido algunas palabras o algunas expresiones, pero no tenemos los argumentos para decirle a la otra persona por qué está en un error. Empecemos con el número 1, que es la expresión de que. Y de paso la expresión que. Aquí la pregunta es, ¿debo decir me acuerdo que o me acuerdo de que? Me acuerdo que caminábamos por esta calle o me acuerdo de que caminábamos por esta calle. Yo creo que aquí la confusión es por esta de, porque al decir me acuerdo nos suena un poco cacofónico, como repetido el sonido de esta de con esta de. Me acuerdo de que. Entonces fácilmente decimos me acuerdo que. ¿Cómo hacemos nosotros para saber cuál es la correcta? Vamos a volverlo pregunta. Cuando usted pregunta esto, ¿cuál sería la pregunta? ¿De qué me acuerdo? Si usted pregunta de qué me acuerdo, es porque esto también va a ir en la respuesta, es decir, acá está la fórmula, me acuerdo de qué. Por eso es que cuando usamos el verbo recordar, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué recuerdo? Como la fórmula en la pregunta es solamente la palabra que, aquí en la respuesta también va a ir solamente la palabra que. Es cuestión de volverlo pregunta. Y este sí que es un error muy común porque con todos los verbos en los que necesito utilizar de que o que, caemos en el error. Soy consciente de que o soy consciente que. Me aseguro que o me aseguro de que. Me alegro que o me alegro de que. Aquí les dejé varias preguntas para que ustedes lo dejen en los comentarios. ¿Cuál de todos ustedes usarían? Vamos ahora con el error más común número 2. He escuchado en muchas ocasiones la palabra habían, que es del verbo haber, pero en plural para nombrar la cantidad de algo. Por ejemplo, habían 3 personas. Habían 4 libros encima de la mesa. Y claro, si decimos habían, esto está generando un sentido de plural. ¿Por qué? Porque lo estamos usando de la siguiente manera. Había una persona, pero si había más de una, decimos habían 2 personas o 1000 personas, la cantidad que ustedes quieran. Pero resulta que con el verbo haber sucede algo muy particular y es la única manera en que puedo conjugar el verbo haber en todas sus conjugaciones, formas, tiempos, es usándolo con el modo auxiliar. ¿Cómo uso el verbo haber como auxiliar? Cuando acompaña a otro verbo en participio. ¿Qué es un verbo en participio? Pues la mayoría terminan en ado, ido, por ejemplo, terminar, terminar. Habían terminado. Ido, habían dormido. Algunos terminan en cho, por ejemplo, habían dicho. Puede terminar en to, por ejemplo, habían puesto. Y en so, por ejemplo, habían impreso. Pero la mayoría de los participios terminan en ado, oído. El verbo haber, cuando funciona como principal, se debe conjugar en tercera persona y solo se nombra en singular. Así haya muchos objetos para nombrar. Entonces, principal quiere decir la existencia de algo. Voy a poner un ejemplo sencillo con manzanas. El verbo haber en presente, si yo voy a decir que en la nevera existen unas manzanas, decimos hay 3 manzanas. Hay 3 manzanas. Esto está en singular. Hay 3 manzanas. No hay manera de que en presente este verbo esté en plural. ¿Cómo diríamos en un futuro? Habrá 3 manzanas. ¿Por qué? Porque este verbo como principal siempre se debe escribir en singular. No importa la cantidad de objetos que lo contengan. Y por eso es que el mayor error está con habían, porque la palabra habían es muy común. Pero si usted tiene que nombrar 2 o 1000 o 1.000.000, va a usar había. Había, ay, yo tenía en la nevera 3 manzanas, ¿quién se las comió? Ay, yo no sé. En la nevera había solamente 2. Había en singular. No importa la cantidad que usted vaya a nombrar, el verbo haber va a ir en singular. Repito, ¿cuándo va en plural? Cuando va a acompañar a un verbo en participio. Se habían comido 3 manzanas que había en la nevera. Fíjense cómo puedo usar el verbo haber en plural, pero acompañando el verbo. Se habían comido. Y este sí que es un error muy común. Espero que haya quedado claro. Vamos ahora al error número 3. El tercer error más común tiene que ver con esta expresión. Haber y haber. Por ejemplo, si yo digo, tiene que haber
una solución para este problema, ¿cuál voy a utilizar? ¿Tiene que haber una solución para este problema o tiene que haber una solución para este problema? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a convertir este haber en existencia, existir. Y vamos a convertir este en un verbo, mirar. Ahora, la oración dice así, tiene que haber una solución para este problema. Si yo digo o si yo lo escribo de esta manera, tiene que haber una solución, tiene que mirar una solución, tiene que mirar una solución o tiene que existir una solución para este problema. Este es el que está como más coherente. Entonces, cuando nosotros estemos redactando o escribiendo algo, debemos pensar en si me estoy refiriendo al verbo ver de mirar o el verbo haber como existencia. Entonces, tiene que haber. Y este tiene que haber no sonaría tan coherente o tan congruente con esta expresión. En cambio, esta puede decir, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa no tiene que precisamente significar vamos a mirar qué pasa textualmente, es decir, que vamos a ver con los ojos o vamos a mirar con los ojos. Porque nosotros usamos expresiones así como ahí miramos. Vamos a ir al fin a cine, ahí miramos. Pero ahí miramos no quiere decir textualmente o literalmente que voy a usar los ojos a ver si vamos a ir al cine o no, sino veremos, del verbo ver también. Ahí miramos, veremos, etc. Entonces, tenemos que puntualmente preguntarnos para poderlos diferenciar es si esto que está aquí o lo que usted está diciendo lo puede reemplazar por la palabra existir. Si es así, es porque haber se escribe así. Y si no, es porque se está refiriendo a ver de mirar. Y antes de continuar, me dejan en los comentarios 2 ejemplos. Uno usando esta expresión y el otro usando el verbo haber. A ver qué pasa. Tiene que haber alguna solución. Vamos con el error número 4. El siguiente error de los más comunes es con este verbo y es que precisamente he hablado en varios videos sobre los verbos irregulares. He escuchado, incluso en mi contexto familiar, que alguien le dice a otro, apriete ese tornillo. Apriete. Sí es cierto que el verbo es apretar, pero resulta que en la conjugación de verbos en español puede modificarse un poco con algunos pronombres personales y en algunos tiempos verbales. Apretar es un verbo irregular en algunas de sus conjugaciones. Esta cambia a IE en algunos casos. Y claro, el verbo es apretar. En presente yo digo yo aprieto, tú aprietas, pero nosotros apretamos, no decimos aprietamos. Por eso es irregular en algunos de los pronombres personales. Cuando vamos a usar la forma imperativa, es decir, le voy a decir a alguien que lo haga, ¿cómo le voy a decir? ¿Apriete o apriete? Debo decirle apriete, apriete. Este tema pues hace parte de toda la colección de videos que tengo de conjugación de verbos que creo que no lo he explicado completamente. Si usted quiere que haga un video explicando completamente el verbo apretar, déjelo en los comentarios. Por lo pronto, sepa que se dice apriete. Vamos con el siguiente error. Con esta expresión tengo que contarles una anécdota mientras escribo en el tablero. Resulta que cuando yo estaba en el grado 9º, yo ya me caracterizaba por tener muy buena ortografía. Pero resulta que aunque tenía buena ortografía y aunque en ocasiones les soplaba a los compañeros para que escribieran bien una palabra en los dictados de ortografía que nos hacía el profesor Chucho Prada en Zapatuca, a veces no me creían. Pues una de las expresiones que usó ese día el profesor Chucho en nuestra evaluación de ortografía fue la expresión a través. Como mis compañeros me preguntaban cómo se escribía, yo se las escribí en un papelito y se la envié a alguien. Y todos me empiezan a mirar así. Y el otro no. Yo les dije, se escribe así. Y ellos, con Z. Y yo. Y por allá, una de las mejores estudiantes, no lleva tilde. Y yo, se lleva tilde. Y por allá otro, no se escribe separado. Bueno, no me hicieron caso. La única que escribió a través de esta manera fui yo. 9º grado, ¿no? Por eso me caracterizaba por tener una ortografía. Pero era porque, no sé, es un talento que uno tiene. Tampoco es que yo tuviese tanto material para estudiar, pero yo ya sabía que a través se escribía separado. Esta expresión a través la he visto escrita de todas estas maneras. ¿Por qué? Uno, porque quizá, muy seguramente,
Relacionamos este tipo de escritura con palabras que terminan en Z, pero si la palabra termina en Z, esto sobraría. Por ejemplo, a través. Ahí dice a través. Si usted quiere que suene a través, sería aquí, pero no necesitaría la tilde. Solo que he visto que la gente le pone la tilde. Ahora, a través sí quiere decir como atravesado, ¿cierto? Porque está atravesando algo, digamos. Pero se está utilizando la preposición a, acompañado de la palabra través, que través quiere decir precisamente esa forma de atravesar, pero acá no estoy utilizando el verbo atravesar, estoy usando la preposición a. Es lo mismo que ocurre con la expresión a veces, a que es preposición y veces que significa ocasiones, digamos. Porque también hay un a veces que se escribe pegado, que es del verbo avesar, pero no tengo tiempo ahorita para explicarles eso. Bueno, si quieren que lo explique, hago un video completo de este verbo. Por lo tanto, a través se escribe así. ¿Por qué? A través, si esto quiere decir atravesado, pues es con S. Para que suene través, tengo que marcarle la tilde porque es una palabra aguda terminada en S. Y listo, vamos a explicar ahora el próximo error. Vamos ahora con esta palabra que me encanta porque esto sí que ha generado muchas reacciones en los videos que yo hago. Súper y súper. Súper es una palabra grave que tiene su mayor golpe de voz aquí. Súper. Como termina en R, tengo que marcarle la tilde. Súper, como decir árbol. Las palabras graves que llevan su mayor golpe aquí llevan tilde si no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal, y es el caso de súper. Es una forma de decir, yo puedo decir, Mónica, ¿cómo está? Yo digo súper, con tilde. La forma corta de supermercado, ya vengo, voy al súper, con tilde. Pero resulta que, yo sí digo, pero resulta, yo creo que yo digo, pero resulta como unas 5.000 veces al año. Pero resulta que la palabra súper puede funcionar como un prefijo. ¿Qué quiere decir? Que la palabra súper me va a ayudar a formar otra palabra, Antiguamente, pero hace muchos años, los prefijos se separaban de la palabra ex-reina. Ahora ya no se separan ni con espacio ni con guión, sino que se escriben en una sola palabra. ¿Por qué? Porque se forma una nueva palabra. No es lo mismo reina que ex-reina, no es lo mismo novio que ex-novio. Quedan en una sola palabra, aunque estén separados, quedan juntos. ¿Listo? Para su mayor martirio. Súper, cuando funciona como prefijo en una palabra como súper bien, quedaría así, súper bien. ¿Por qué? Porque toda la palabra suena súper bien. Tiene su mayor golpe de voz aquí, lo que lo hace una palabra aguda que termina en N. Por eso le pongo tilde, como camión. ¿Listo? Ahora, sí es una palabra compuesta de dos palabras, pero lo que está haciendo la partícula súper es ayudando a formar una nueva palabra. Por eso es que está funcionando como prefijo. Así funcionan palabras como súper rico, súper lento, súper lejos, súper difícil, etc. Si usted entendió esta norma que acabo de explicar, déjeme en los comentarios 3 ejemplos, utilizando súper como prefijo. Vamos a ver el siguiente error. Y para cerrar con broche de oro este top 7, vamos con estas palabras monosílabas que las he visto con tilde. Yo iba a decir solamente la palabra vio en este top 7, pero voy a aprovechar para escribir estas palabras monosílabas. Incluso cabe aquí en este listado la palabra fe. Resulta que las palabras monosílabas no llevan tilde. ¿Por qué? Porque no la necesitan. Aquí dice vio y aquí, ahí no dice vio, vio, vio. No, la tilde no está haciendo nada. Vio, dio, que la digo en un solo golpe. Vio, vio. Fui, fue, fe, se dicen en un solo golpe. Y la norma dice que las monosílabas no llevan tilde porque no la necesitan. Esto quiere decir que estas palabras no llevan tilde nunca, pero nunca es nunca. ¿Cuándo llevan tilde las palabras monosílabas? Cuando necesito diferenciarlas de otras que se escriben igual. Pero lo hago para diferenciarla. Mi de pronombre, es decir, estas flores son para mí, que esa es mi casa. Mi casa, el mi es un adjetivo o un determinante que está acompañando al sustantivo casa. Tú, que es un pronombre con tilde, tú piensas acompañarme con tilde porque le estoy hablando a ti, a tú. Y tú sin tilde que estaría acompañando un sustantivo. Vamos a tu casa. Sé con tilde que es del verbo saber, ser y tener sabor. Y sé sin tilde
que es un pronombre, se cayó. Esto para explicarles a ustedes que sí es cierto que la norma de los monosílabos dice que no se les marca tilde, solamente existe unos casos en que se les marca la tilde, no porque la necesiten para su pronunciación, sino para diferenciar su ortografía en un texto. Pero estas palabras que escribe aquí nunca, nunca, nunca llevan tilde. Por favor, si ustedes aprendieron algo nuevo hoy, compartan este video. Yo sé que este video está en horizontal en YouTube, pues envíeselo a la familia, a sus hijos, a los familiares, a sus compañeros de trabajo, para que no caigan en este top 7 errores más comunes. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.